Vamos a ver un poco el perfil del adolescente. Yo para eso, bueno, yo empiezo a hablar y nos pasamos las diapositivas. Pasa ya, eso es lo que les hemos compartido. Para ustedes les dicen un adolescente, ¿qué es la adolescencia? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Rebeldía. Hormonas revolucionadas. No te oigo. ¿Dime? Hormonas revolucionadas, sí. Sí, ¿verdad? Tienen un perfil característico que todos lo sabemos. Y yo, para un poco presentárselo a ustedes y para que sea un poquito más organizada la información, vamos a dividir ese perfil en el área física, el área emocional o psicológica, es la siguiente. Vale. Y el área social y el área espiritual. La adolescencia empieza en teoría empezamos sobre los 13, 14, se alarga hasta cuando, antes pues decían, cuando llegaba el servicio militar, a los 5 se casaban, tenían hijos y ya tenías que ser una persona madura, quieras o no. Ahora la adolescencia se está alargando, porque vemos que a los jóvenes les cuesta más alcanzar la madurez, también quizás porque se lo estamos dando todo más hecho, porque es una sociedad totalmente diferente a la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, una sociedad que valora menos el esfuerzo. Y se va, a veces, bueno, incluso se ha caracterizado un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan, donde realmente los jóvenes llegan a su madurez como personas, físicas me refiero, pero no quieren asumir la responsabilidad que conlleva el crecimiento y asumir un rol de adulto. Y se quedan eternamente en la adolescencia, con 30, con 30 y pico. La adolescencia es una etapa de crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis en realidad es un cambio. La palabra crisis viene del griego y significa cambio, un cambio. Y es verdad, la adolescencia es la etapa del cambio por antonomasia. Se cambia físicamente, se cambia mentalmente, se cambia emocionalmente, se cambia en todos los aspectos de la vida. Pero esa crisis, que en teoría es de los hijos, también afecta a los padres. Porque no estamos preparados. Cuando llegan nuestros hijos a la adolescencia, viene todo tan rápido, empezamos a ver unos cambios y llega esa clásica reflexión. Nunca pensé que mi hijo me iba a decir esto. Yo nunca pensé que mi hijo iba a hacer esto. Pero sí, nuestros hijos hacen eso y harán más cosas que nosotros nunca pensamos que harían. Y tenemos que prepararnos mentalmente para asumir ese cambio en ellos y para ayudarlos en ese proceso de cambio. Porque la adolescencia puede llegar a ser el lugar más árido y más duro de la tierra. Son demasiados cambios que tienen que asumir y vamos a ver que es una etapa de búsqueda de identidad, de búsqueda de valores, de plantearse lo que quieren en la vida. Muchas cosas para personas tan jóvenes, tan chiquititas, ¿verdad? Los hijos cambian mucho más de lo que nosotros creemos. En el área física, vamos a verlo rápidamente. Pues ¿qué pasa? Pues que empieza el desarrollo, la madurez biológica, las chicas con la primera regla, los chicos con el vello púbico, y empieza un cambio hormonal que los revoluciona completamente. Eso les afecta a su manera de pensar, a su manera de actuar, y sobre todo en este aspecto tenemos como padres que tener cuidado con la aceptación de ellos mismos, porque estos cambios físicos muchas veces les cuesta asumirlo. No les gusta su primer cuerpo, no les gusta verse los granos en la cara, no les gusta nada como son, no les gustan las chicas que si son más gorditas de lo que por ahí tienen que ser porque las modelos son fantásticas y súper delgadas. Y crea una lucha en el adolescente tremenda que les surge un problema gravísimo porque no se aceptan a sí mismos. Y ahí tenemos que estar los padres al lado para darles ese punto de referencia que necesitan, para darles la tranquilidad y la estabilidad que necesitan, para hacerles ver las cosas como son, que muchas veces ellos las deforman, ¿no? por este cambio hormonal tan grande. Aceptación es una cosa que tenemos que trabajar, aceptar a nuestros hijos, que muchas veces somos nosotros mismos los padres los que tenemos esa especie de rechazo, de previsión, de todo, verlo como un problema. No, hay que ayudarles en ese proceso, en ese caminar, en ese cambio. Surgen los complejos de inferioridad, porque se ven peores, siempre, los seres humanos siempre estamos comparándonos, siempre, en todos los aspectos. Tenemos que llegar a transmitirles que Dios nos acepta tal y como somos. Tal como nos ha aceptado a nosotros, asumirlo, que nuestros hijos lo entiendan, que ellos son fantásticos como son. ¿Que hay muchas cosas que tienen que cambiar? Sí, como nosotros. ¿Que hay muchas cosas que hay que trabajar en sus vidas? Sí, como en las nuestras. Pero que son los mejores hijos que Dios nos podía haber dado.
y que estamos ahí para ayudarlos, para que ayudamos a que lleguen a la meta que Dios tiene preparada para ellos. Eso ir transmitiéndoselo desde pequeños. Pero cuando son adolescentes lo necesitan más, porque los complejos vienen en realidad de la inseguridad. Donde tú los ves que se te rebelan, que se te plantan, que te dicen cuatro frescas, en el fondo tienen una inseguridad terrible y necesitan que tú les des la estabilidad y la seguridad que ellos están anhelando. Aunque no te la pidan, porque te tienen lejos, pero realmente es lo que están necesitando de ti. Hay que tener cuidado con los trastornos alimenticios, la bulimia, la anorexia. Estate pendiente de lo que come tu hijo. ¿Comen con ellos más o menos una vez al día por lo menos? Procuren comer con ellos una vez al día, tener la cultura de sentarse a la mesa, aunque sea un rato, de apagar la tele y sentarse a la mesa, ver lo que comen, enseñarles a comer sanamente, nuestra fantástica dieta mediterránea. ¿Saben que en África no hay problemas de anorexia y de bulimia? Esos problemas los ha traído una sociedad un poco enferma, un poco bastante enferma como es la nuestra, que le da una importancia tremenda a lo físico, al cuerpo, a la imagen. Y eso es lo que ellos ven. ¿Quién vale? El guapísimo, la guapísima que está allí, quien gana un montón de dinero, aquella que está fantástica. Hay que enseñarles que lo de afuera no es lo más importante. Que lo de afuera además puede ir cambiando y que va a cambiar con el tiempo, a medida que ellos vayan estabilizándose en su desarrollo biológico. Pero eso les lleva a esos extremos de anorexia y bulimia, la anorexia, que dejan de comer, y esa falta de nutrientes les da una distorsión cognitiva, y ellos, aunque tú les digas, o sea, los ves como esqueletos vivientes, ellos se siguen viendo gordos, y te entran por las consultas de los psicólogos diciendo, ayúdeme, que estoy burra. Es horroroso, y es muy difícil salir luego de ahí. Entonces los padres vigilando en ese sentido, que coman, enseñándoles a comer bien, a comer sano, a hacer deporte. El deporte en esta época, fantástico, porque vuelcan muchas cosas, mucha energía, mucha hormona, mucha adrenalina, la vuelcan en el deporte, y les ayuda también en el equilibrio en cuanto a la alimentación. Otra área que preocupa mucho, la he metido en la parte física, pero en realidad estaría también muy bien encajada en la parte emocional, la sexualidad. En este lado, llegan a esta etapa, y las hormonas se les ponen aquí arriba. Se abren a un mundo nuevo, hay una curiosidad tremenda por todo lo que es el sexo, por todo lo que significa el sexo, a veces llegan hasta el morbo, ¿no?, con el tema del sexo. Problema en el sentido de nuestros hijos hoy en día, que tienen un acceso a la información tremenda y desde que son pequeñitos. Nuestros hijos saben más de sexo ese que nosotros mismos. Lo oyen en la escuela, lo ven en internet. Tienen acceso a un montón de contenidos que hay que tener cuidado. ¿Cómo controlamos eso? Es difícil. Si tu hijo tiene el ordenador en el cuarto y tú tienes wifi en tu casa y él puede acceder cuando quiera, ¿cómo controlamos el contenido? Sí, hay controladores parentales, pero les digo una cosa, ellos se lo saben saltar. Se lo saben saltar. Entonces lo que tenemos que hacer es formarlos. Primero, estamos en el área física, sigue pasando, ¿no? Las palabras clave, inseguridad, los complejos que hemos hablado, la aceptación, que hay que trabajarla, el sexo, la sexualidad, lo que estamos hablando ahora. Vale, la información les viene de sus amigos, de internet, de todos lados. Nosotros como padres lo que tenemos es, primero, no dejar este tema para cuando sean adolescentes, empezar a trabajarlo desde pequeños, adecuándolo a su edad y a los contenidos y al lenguaje con el que podemos compartir con ellos, pero que el tema del sexo es un tema natural para hablar con nuestros hijos. Lo que no podemos hacer es cuando llegan a los 14 años decir, te voy a sentar ahí y te voy a dar una clase magistral de sexo. Y ahora pregúntame todas las dudas que tienen, porque además no nos van a preguntar si no se ha creado ese clima de confianza con ellos. Hablar naturalmente. Tienen nuestros hijos que tener muy claro que la sexualidad va ligada a la identidad personal, que la sexualidad no es una parte en la vida, que ellos pueden hacer lo que les da la gana sexualmente y eso no va a repercutir en su personalidad, en su estado emocional. Las acciones, el acto sexual tiene también una huella que queda ahí indeleble emocionalmente y espiritualmente. No es solamente un intercambio físico de fluidos, no, es también un intercambio emocional y sobre todo espiritual, desde el punto de vista de nosotros de personas cristianas. Y eso desde pequeños tenemos que ir inculcándolo, que la sexualidad va ligada al compromiso, a la responsabilidad.
Otra de las cosas que preocupan esta área mucho a los padres, el tema de la masturbación. Llega ahí y ellos van a empezar a descubrir su cuerpo y van a empezar a experimentar. Y nosotros tenemos también que ser abiertos con ellos, no demonizarla, porque les crea una gran culpabilidad, no demonizarla, pero sí ir enseñándoles que si se convierte en un hábito compulsivo, eso va a traerles consecuencias incluso para su vida de relación sexual cuando tienen ya una pareja, cuando están casados, cuando son adultos. ¿Por qué? Porque la masturbación normalmente va unida a ¿qué? A fantasías sexuales, a pornografía, de manera que luego tú no puedes tener una relación sexual satisfactoria si no tienes ese estímulo. ¿Y qué pasa? Que cada vez ese estímulo tiene que ser mayor para que te produzca placer. Pero eso hay que hablarlo con ellos. Ellos lo entienden perfectamente, ¿eh? Ellos están, bueno, en este tema están, pero empolladísimos. Pero planteárselo y que lo sepan. Si llega un momento en que se ha convertido en un hábito, eso va a traerles consecuencias, eso no es sano, eso es que hay algo ahí en el desarrollo y en el desarrollo y en su madurez que no se está haciendo correctamente. Pero como padres, vamos a hablarlo, vamos a aceptarlo, no tengamos miedo, que no pasa nada. Y si tú sabes, porque muchas madres no han venido, es que mi hijo se pasa horas en el baño y yo no sé qué decirle, no sé. Y tu hijo sabes que no va a ser capaz de sacar ese tema, sácalo tú. Yo lo he sacado con mi hijo. Lo he sentado y le he dicho, y él se ha callado porque no, vale, yo lo entiendo y a eso hay que respetarlo. Yo no voy a forzarle a contarle cosas que no quiere, además tampoco quiero conocerlas, pero sí quiero que sepa que estoy ahí para lo que necesite, para resolverle sus dudas, que sepa lo que pienso en ese sentido y que sepa en lo que puede derivar y las consecuencias que le puede traer y que no tiene que culpabilizarse por eso, que es una cosa por la que todos hemos pasado. Pero que sepa también él, que tenga la información suficiente y que sepa que sus padres están ahí para lo que necesiten. Y eso hay que hacerlo. Y ser valientes, que no pasa nada. Y ellos verás que lo van a asumir y eso les va a dar la confianza suficiente para poder sacar ese tema en otra ocasión, quizás con otras dudas que puedan surgir, otros problemas que pueda tener. ¿Por qué tienen que enterarse o informarse en sus institutos o con sus amigos o con internet? Eso más que formarse es deformación. Nosotros tenemos que hacer los filtros y dar la perspectiva bíblica de la sexualidad. La sexualidad es algo maravilloso, fantástico, pero para vivirlo, Dios lo ha diseñado para vivirlo desde el compromiso, desde la responsabilidad. Cuando tengas una mujer o cuando tengas un hombre con el que quieras compartir tu vida y tener tu proyecto de vida y descubrir tu cuerpo y descubrir su cuerpo juntos. Y ahí vas a disfrutar, y ahí vas a crecer, y ahí vas a tener una armonía preciosa, perfecta y maravillosa. Pero el tener relaciones sexuales, prematrimoniales y sobre todo con mucha asiduidad y con diferentes parejas, al final ¿qué produce? Despersonalización. ¿Por qué? Porque la relación sexual es comunicación profunda, comunicación espiritual. Y esas personas llegan a las consultas de los psicólogos con unos problemas y unos trastornos de personalidad tremendos. Que sepan que el sexo no se puede trivializar. El sexo es algo muy importante para nuestro propio desarrollo personal. Siéntate con ellos a ver las series de la tele, porque yo a veces las series que dan para los adolescentes, se supone que son para adolescentes, es que me pongo negra. Cuando había una esta del barco, yo no sé si la vieron, que mi hija en ese entonces tenía 14, como loca con el barco, y yo decía, pero Dios mío, si lo único que hacen es acostarse uno con otro, en camarotes diferentes, van cambiándose, y era toda la historia del dichoso barco aquel. Y yo me senté con ellos y decía, pero tú no ves esto, pero a ver, ¿de qué va esta serie? ¿Pero tú te crees que eso es normal? Y siéntate con ellos y coméntalo con ellos y que hablen y que te digan por qué les gusta, por qué no les gusta. Y tú tienes que, eso sí, nuestros hijos adolescentes son muy críticos, estate preparado para darle unas buenas razones fundamentadas, porque aquí ya lo de sí porque sí, se acabó. No nos vale, ¿eh? El sí porque sí ya no nos vale. Si tú tienes unas razones, arguméntalas, porque él va a tener argumentos para darte las suyas. Y a veces no es cuestión de tirar de Biblia, ¿eh? Porque hay cosas que la Biblia nos da principios, y las conductas están asentadas en los principios, pero la Biblia nos dice, esto así o esto. Y en la iglesia nosotros tenemos talleres a veces, y clases sobre el tema de la sexualidad, y lo hablamos con ellos y lo hablamos muy clarito, lo hablamos muy clarito, que no tenemos pelos en la boca en ese sentido, porque ellos necesitan oírlo claramente.
Y a veces que llegaremos en el tema espiritual, como realmente ellos no han tenido una conversión, porque claro, nosotros proponemos la abstinencia hasta que estemos casados, ¿verdad? Tener relación sexual, pero ¿cómo consigue eso una persona, un joven que no es convertido? ¿Cómo lo consigue? Cuando encima tiene la presión que le están diciendo, tú eres idiota, tú todavía virgen, tú no te has estrenado en 18 años, pero tú qué estás pensando, a ti te va a dar un cáncer. Claro, es una presión tremenda. Y por otro lado decimos, no, tú no te puedes aguantar hasta que tú no te cases. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Dónde está lo malo? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedes? Es muy difícil, ¿eh? Por eso digo, las conductas, si nosotros probaremos la abstinencia, está sentado en un principio que yo creo que la sexualidad Dios la ha diseñado para dentro del matrimonio, pero si mi hijo o mi hija no son convertidos, ¿cómo van a asumir eso? ¿Y qué hace? ¿Le ponen un policía todo el día? Entonces estas cosas hay que trabajarlas, que hablarlas, y lo que les estaba comentando, y muchas veces como ellos no son convertidos, lo que quieren saber es hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Como decía Daniel Puyol, a mí me encanta, escribió un libro sobre el tema de los jóvenes en la iglesia, y dice que un día les dije, pero chicos, es que la Biblia no es un Kama Sutra, para decir, no, esto sí se puede hacer así o esto no, es que no ese no es el tema. Pues eso, tenemos que estar preparados y saber razonar y argumentar nuestras posiciones y nuestros principios, si los tenemos. Y si los tenemos bien claros nosotros mismos, porque si no, nos van a pillar, ¿eh? Nos van a pillar por todos los lados. Hay que trabajar el desajuste ese entre la madurez física y la madurez emocional, hay que trabajarlo con ellos. Vamos a pasar a la parte, ir un poquito rápido porque no me da tiempo. La psicológica y emocional, las palabras clave: inestabilidad, la identidad, la búsqueda de la identidad, rebeldía, independencia progresiva. Vale, inestabilidad, ya lo vimos un poco, es inestable, es muy inseguro, quiere aparentar que está totalmente seguro, quiere aparentar que ya no nos necesita. Lo de las bolsas de afecto público, olvídate, pero aunque él no te las esté pidiendo, las sigue necesitando. Quizás tenemos nosotros que cambiar esas maneras de demostrar nuestro afecto para que no se sienta avergonzado, pero en el fondo nosotros somos los que les tenemos que dar la inestabilidad, saber que sus padres están ahí, que lo aman, que lo quieren, que las decisiones las va a tener que tomar él, pero que nosotros los vamos a acompañar, que nosotros les vamos a proponer un estilo de vida, pero son ellos los que van a tener que decidirlo. Ese acompañamiento les va a dar estabilidad, porque ahora se produce la búsqueda de su identidad, ¿quién soy yo? Y es muy complicado. Estamos, yo creo que toda la vida intentando llegar a conocernos, incluso como adultos. Pues ahora ellos se lo preguntan. ¿Y cómo llegan a esa saber quiénes son? Por rebeldía, por oposición. Se oponen a todo. Pero acéptenlo como algo, asúmanlo como algo natural en la adolescencia. No pasa nada, que son rebeldes, claro que sí, pero es que si no, ¿cómo van a descubrir? Tienen que distanciarse de los padres para saber. Hasta ahora han sido como un apéndice de nosotros, han hecho las cosas porque nosotros se lo decíamos, las han hecho como nosotros queríamos, hasta cierta manera, pero sí. Pero ahora necesitan distanciarse de los padres para descubrir quiénes son. Y ahí necesitan hacerlo como por oposición y de manera sistemática se oponen a todo. ¿Cómo podemos trabajar esa rebeldía? Vamos a darles causas para la rebeldía. Vamos a decirles, pues es verdad, esto en el mundo es una injusticia, compasión, por ejemplo. Qué pena que esos niños tengan que vivir esa vida porque no tienen a nadie que les pueda soportar económicamente, que puedan sufragarle unos estudios. Pues rebélate contra eso, métete en la ONG, métete de voluntario, no sé, buscar maneras para encauzarlo, pero que lo sepan como padres, que no se preocupen en ese sentido, y que es bueno que te rebatan, es bueno que se opongan, es bueno que tú tengas que darles razones, que te pregunten el porqué de las cosas, porque yo por lo menos lo que quiero es educar y formar a gente crítica, y a gente que sepa pensar. Yo no quiero un borrego. Yo no quiero un borrego, y a veces se lo digo a mi hijo cuando, en el tema espiritual que ya traemos, ¿no? Que hemos tenido nuestras conversaciones, y yo se lo digo, yo no quiero que seas un borrego, yo no quiero que estés en la iglesia por estar, a mí no me llena que tú estés en la iglesia, yo lo que quiero es que conozcas a Dios. Pero
¿Cómo van a llegar hasta ahí? Pensando por ellos mismos. Y eso es lo que tenemos nosotros que ayudarles, informarles. Gente que sepa pensar, gente que sepa tener su opinión, gente que sepa por qué cree lo que cree, por qué hace lo que hace. No que esté diciéndote todo que sí y luego en el fondo son personas pobres espiritualmente, pobres emocionalmente y gente muy manejable, ¿no? Que las pueden llevar para donde les dé la gana. Yo creo que como padres debemos formar a gente que sepa pensar por ellos mismos. Y poco a poco van a tener que ir independizándose. Y eso también lo vamos a tener que asumir. Entonces esto es un poco, doy cuerda, recojo cuerda sin que se den cuenta. Pero poquito a poco hay que ir soltando amarras, chicos. No los podemos tener ya a nuestra vera. ¿Que hay ahí fuera peligro? Sí. ¿Que hay problemas y decisiones muy importantes que van a tener que tomar? Sí. Pero no lo podemos hacer por ello. Entonces tiene que haber un proceso de independencia progresiva y dejarlo. Y aquí es donde entra el tema. Hasta luego. Hasta luego. Un momento, ¿a dónde vas? Pues estoy yendo hacia la puerta. ¿A dónde vas, Alex? Voy a casa de unos amigos. ¿Qué pasa? Te recuerdo que mañana tienes colegio. ¿Pero cómo que a casa de unos amigos? Oye, ¿qué pasa? ¿Que tú no le vas a decir nada? Ay, Luis, por favor, llevo todo el día negociando con mis empleados. No voy a alargar mi jornada laboral. No llegaré tarde, te lo prometo. Venga, vale, a las 10. Venga, papá, déjame llegar a las 12. No, Alex, a las 10 es una buena hora, que mañana tienes que ir al colegio. Venga, ni para ti ni para mí. Pongamos a las 11:30. Pero ¿cómo que ni para ti ni para mí? Que no estoy dispuesto a negociar. Las 10 es una buena hora y punto. Y cada vez que me repliques te quito media hora. No hay derecho, esto es injusto. 9:30. Vale, a las 11. 9. Eres lo peor. Sí, 8:30. ¡Mamá! 8. Esto no tiene sentido. Sí, 7:30. Bueno, pues son las 8 menos cuarto. Tú me dirás qué hago. Pues eso es que has llegado 15 minutos tarde. Así que castigado y a tu cuarto. Mañana no sales. Venga. Vale. Volveré a las 10. Eres lo peor. Ahora que yo esto me lo apunto para mañana en la oficina, ¿eh? Modelos. La influencia que como padres hemos tenido hasta ahora se desvía hacia el grupo. El grupo lo es todo para ellos. Todo. De manera que van a coger las influencias, van a coger los modelos de sus amigos. Bueno, los modelos los van a coger de todo el mundo menos de nosotros mismos. Hasta de los padres de otros amigos pueden ser sus modelos antes que sus propios padres. Nosotros ahora mismo estamos como los últimos de la cola, ¿no? Pero les aseguro, todo lo que hemos ido sembrando, todo lo que ellos han ido viendo en nosotros, en nuestra vida, no tanto en nuestras palabras, en nuestra vida, con nuestros hechos, eso ha quedado ahí. Y en este momento de rebeldía y de oposición, no lo van a querer reconocer, pero eso está ahí. Por eso digo, padre, el ejemplo de vida, ejemplo de principio, ejemplo de conducta, y eso queda sembrado en nuestros hijos. En la adolescencia se lo tienen que replantear ellos mismos, pero es lo natural, es así, es el camino a la independencia. El grupo lo pasa a ser todo. Yo les animo, padres, abran sus casas a los amigos de sus hijos. Hagan una pizza o la compran congelada, una botella de Coca-Cola, que se pongan a ver una peli, que se pongan a jugar en la Play, en la Wii, lo que quieran, y ven con quién se relacionan, los conocen, saben cómo son sus amigos. Si no abren su casa, se pierden una oportunidad, de verdad, ¿eh? Ábrenla. Y así saben ustedes un poco, porque su hijo no les va a contar mucho. Entonces la manera que tienen ustedes de acceder a esa información es tenerlos cerquita. Y es fantástico, porque además también puedes observar cómo se relaciona tu hijo con sus amigos. Es importante. Ver qué rol ocupa en el grupo, ver cómo lo tratan, ver un poco la imagen que tienen sus amigos de él, es muy interesante todo eso. Hay que estar ahí, no te dejarán estar con ellos mucho tiempo ahí, pero se pueden sacar, de los detalles se pueden sacar muchas conclusiones interesantes. Abre las casas para el grupo de sus amigos, van a ser ellos quienes los vayan a influenciar. Toman modelos, ya les digo, es la edad de tener el ídolo del futbolista, o el ídolo es el actor, o el ídolo es un político, intentaremos, yo no sé, el que les guste, ¿no? ¿Cómo se afirman ellos mismos también? Por la ropa. Pues, tienen una forma de vestir determinada, tú los ves, que además ellos van siguiendo la moda y todos los adolescentes van, pues que si con los pantalones todos rotos, que si con los pelos así o asados.
o no se los pintan de verde, de azul, y no hay que darle tanta importancia a eso. Eso va a pasar, o sea, eso es una época y se les pasará. Como tú te pongas, porque te tiñes el pelo de esa cosa y porque te viste de esa manera, y lo único que vas a conseguir es dejarte la piel discutiendo con ellos para nada. Entonces, hay que ser un poquito flexible. Que visten un poco excéntricos, ¿y a ti qué más te da? Yo te digo, ¿y a ti qué más te da? En las iglesias, por favor, por favor, por favor. Que te llegan con los pelos azules, ¿qué te importa que tenga el pelo azul? Si nosotros somos los primeros que empezamos a juzgar, a criticar, a poner, pues razón de más para, como yo digo, vacunarlo. O sea, otra razón más que les das para justificar un montón de cosas. Dice, bueno, hasta cierto punto hay cosas que no las permiten por seguridad. El tema de piercing. Bueno, pues yo con mi hija sobre todo, no, con mi hijo no la dejo por ahí, porque a cada uno le da por lo que le da, que esa es otra, chicos. Entonces, bueno, cada uno tendremos que lidiar con lo que nos toque. Y que Dios nos dé sabiduría. Pero con mi hija, ¿no? Déjame hacer el segundo pendiente cuando cumpla los 15. Vale, el segundo pendiente te lo dejo. Déjame hacer... No, mira María, pero no por nada, sino porque aquí ya, en el ombligo ni te cuento, que se te infecta, que es un rollo mantenerlo, más que nada es por eso, si es que no es cuestión de... Porque aquí dicen, no, tú siempre con tu rollito cristiano, no tiene nada que ver con el cristianismo, tiene que ver con que es poco higiénico, es sano, tú no te lo vas a saber mantener bien, y lo que te va a traer es un montón de problemas, simplemente. Aún así, un día mi hija me llegó con uno aquí que se lo había hecho en casa de la amiga. O sea, cuando yo me di cuenta, digo, pero ahí, me di cuenta como acabo de decir, digo, ¿y? Y ese agujero ahí, eso es nuevo. ¿Dónde te hiciste tú eso? Porque claro, yo me entero que va a un sitio y le hacen un pendiente sin que tenga consentimiento mío, sin que yo vaya con ella, sin que la firme, y se la armo a ese sitio, porque no, porque esto ya está bien. Pero no, se lo hizo en casa de la amiga. Y ahora está, porque lo tiene a cada momento, que le duele un montón, que le digo, quítatelo. Ahora, le dije que me enfadé con ella, porque lo hizo a escondidas, porque yo le había dicho que no, y lo hizo, me enfadé con ella y tuvimos ahí un rifirrafe muy bien. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Montar aquí un número y estar 4 días con la cara así porque tiene...? Pues no. Ahora ella se está dando cuenta que es verdad lo que le dije. Que lo único que le ha traído es el dichoso piercing aquí, son problemas que a mí, es que a ti. Pero no, que te quede claro que no es cuestión de estética ni nada, cada uno la estética la elige como quiera. No te voy a dejar ir media desnuda por la calle porque no me parece correcto. Pero a mí lo del piercing no es que tenga, es porque, y más con la piel que tienes tú, como le dije a mi hija Mario, ¿no? Tiene una piel súper delicada, blanquita, finita. Bueno, pues eso, a base de eso también aprenden. Ahora, espiritual. Ah, no, quería hablar aquí de las redes sociales, sí. Son una generación diferente a nosotros. Ellos son la generación 2.0 y son gente que ha nacido con una mente digital. Es un lenguaje diferente. Nosotros no lo tenemos, nosotros lo hemos ido adquiriendo, algunos, otros se han quedado en el camino, unos más, otros menos, por aquí hay muchas máquinas de la técnica y de lo digital, otros nos cuesta más, pero ellos parece que han nacido, es como el lenguaje materno de ellos. Tú los puedes ver entrar en su cuarto y verlos con el teléfono móvil, con 5 pantallas del ordenador abiertas, con el iPad, oyendo música con el WhatsApp, ¿no? Y es lo natural, y de repente yo estoy trabajando un día con un programa, ay, no sé qué, ay, mamá, trae, y digo, no me da leña, ¿no? El otro día estaba en una tienda haciendo cola en una librería porque había encargado un libro y delante estaba un nieto y su abuela. Y el señor de la librería le decía, sí, si ha solicitado libros antes, pues tengo aquí su número de móvil grabado, me lo dice, dice, ay, es que es el de mi hija. Entonces la abuela coge el móvil y empieza para adelante, para atrás, y la cola enorme, y coge el nieto es una cosa así, dice, trae para acá, abuela. Pero mira, que pareces tonta, ¿no? Yo me quedé, porque tonta no me gustó, pero la verdad es que dije, estos chiquillos nos dan 50 vueltas, son de esta generación. ¿Qué pasa? Que también los hábitos de relacionarse han cambiado, y lo tenemos que asumir. Ellos están en las redes sociales todo el día, Facebook, Twitter, Twenty, ya no tanto, ahora está más pasada de moda Twenty, ahora están con el Instagram, con la fotografía, están con los WhatsApp, y es así. Y eso nosotros, ¿qué vas a hacer? ¿Prohibírselo? Es tontería. Si aquí no se trata de demonizar las cosas, si la tecnología es fantástica, si las redes sociales son fantásticas. Yo contacté con una amiga de Chicago que no veía hace un montón de años y ahora estamos todo el día hablando. Tienen su lado súper positivo, lo que pasa es que hay que hacer un uso adecuado de las cosas. Eso es lo que tenemos que cambiarnos el chip. Los ordenadores son estupendos, Internet es una maravilla, pero hay que enseñarles a hacer uso adecuado
y con respeto de las cosas. Entonces, las dos preguntas que yo tengo para ustedes, yo sé que hasta cierto punto no podemos controlarles mucho lo de la red. Yo, por ejemplo, de mis amigos, de mis hijos, sí que los tengo agregados en Facebook, me dejaron. Ahora mi hijo se quitó de Facebook porque dice que no le gusta nada, que es un cotilleo, que es un rollo. Está todo el día en Twitter y eso. Pero sí que, pues ahí los veía lo que colgaban y tal. Pero en Twenty, por ejemplo, ahora ya no lo usan, pero cuando lo empezaron, se hicieron la cuenta, yo dije, ay, invítenme. Me dijeron, ni hablar, mamá. De eso nada, le dije, oh, de verdad, que no, que te olvides. Pues es verdad. Yo de vez en cuando pues miro lo que publican en Twitter porque me da información, porque quiero saber dónde están. Quiero saber qué piensan. Y ahí a veces, en Facebook no tanto, pero en Twitter como no lo sigo, oficialmente no lo sigo, pues son como más libres, ¿no? Y a veces me meto por allí para ver por dónde andan mis hijos. Entonces lo que hay que hacer es dos preguntitas que tengo para ustedes, a ver. Una es, ¿sabes para qué utiliza tu hijo las redes? Y otra, ¿sabes cómo es tu hijo en las redes? Porque a veces se transforman, ¿eh? Son personas completamente diferentes. Y a veces los padres estamos en la inopia. Entonces, claro, yo no digo de que podamos estar vigilando como policías a ver qué hacen, qué publican, qué ven. No podemos. Pero sí es bueno, por lo menos, intentarlo, porque nos podemos llevar buenos sustos. Les voy a poner un vídeo que lo uso para el taller de redes sociales, que tengo un taller exclusivo de redes sociales y adolescentes. Alex, Iván, Lobo y Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. Subid. Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Muy bien. Bonita casa. ¿Dónde está Pablo? Ah, arriba, descansando. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com. Pues eso, padre. Que a veces ni nos imaginamos en qué mundos están metidos ahí dentro. Yo les digo, lo de poner filtros, al final, yo que me preparé hace un tiempo, ¿no?, el taller ese sobre redes sociales y adolescentes, y empecé, claro, a investigar y a buscar información, y es alucinante. Ustedes tecleen en Google robar contraseñas, por ejemplo, y salen páginas como robar contraseñas para acceder a las cuentas de otros. Entonces, bueno, en cierta medida, pues yo creo que todo es un proceso de crear confianza con nuestros hijos, de manera que si tienen un problema, sepan a dónde pueden ir, sepan que pueden contar con ustedes, de crear confianza para que puedan ellos ser libres de comunicarles cosas, de crear confianza y de que ellos sepan que tú vas a estar ahí para atenderles cuando lo necesiten. Todo eso es un proceso que se va haciendo poquito a poco. Y después, en la medida que podamos, aunque a veces nos sintamos un poco espías, pues intentar ver, colifiar, por dónde está, con quién anda, qué es lo que hace, ¿no? Es importante. Pero asumirlo, ellos son de esta generación y lo que es tontería, desde mi punto de vista, es prohibirle las cosas. Porque si no lo hacen en tu casa, lo van a hacer fuera. Se van al ciber de la esquina, se van a casa de un amigo. Entonces yo no creo que prohibir sea la solución en este caso. Hay acceso a internet demasiado fácil, de los teléfonos móviles. Y casi todos queremos que nuestros hijos tengan un móvil para estar localizados, porque a veces están solos, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Le quita los datos? Pues cuando coge wifi, pues se mete en internet. O sea, quiero decir que no se puede poner puertas al campo. Lo que hay que hacer es educarlos, formarlos, para que sepan enfrentarse a los peligros y sepan ser personas discriminativas con la información, todo eso. Sobre todo para los padres y para las madres, el consejo que daría en cuanto para dar a sus hijos en cuanto a las redes es, por favor, crearles un poco de cultura de privacidad. Prevención, primero, que no se pueden meter en cualquier lado, que no pueden contactar con cualquier persona, que solo contacten con las personas que realmente conozcan en la vida real. Que no sean tontos, que son tan listos y van de tan listos, y a veces montones de problemas de pederastia,
y de abusos y de pornografía infantil o con adolescentes que surgen por contactos que hacen con gente que ellos no tienen ni idea y luego quedan. Miren, cuando me preparé el taller me quedé asombrada, porque además eran casos que cogí de la policía, de la brigada esta que hay de delitos de informáticos y de internet y pornografía, y alucinante, y los chicos caen, son adolescentes, son gente todavía inmadura. Entonces hay que tener, y cultura de privacidad, porque yo a veces me pongo, cuando empiezo a ver lo que publican, ay, ellos tienen ese puntito narcisista, que es normal en la edad, ¿no? Ellos se miran a sí mismos y ellos son el ombligo del mundo, ¿vale? Pero darles un toque a veces cuando, ¿sabes? Es que publica, estás mostrando al mundo entero tu intimidad, y del momento en que tú le des al clic del ratón o del teléfono, esa información que era tuya, ya está, ya es pública, ya está en manos de quien tú no sabes, y tú no sabes lo que puedes hacer con ella. Tú no sabes que si te van a coger la foto tuya y te cortan tu cabeza y luego te ponen un cuerpo de algo y luego la empiezan a mandar a todos tus compañeros. Tú no sabes, y eso hay que inculcárselo. Que tengan un poquito de respeto. Que sepan que hay cosas que son de ellos, personales, que no tiene por qué saberlas nadie, y que si quieren compartirla con alguien, ya tienen la posibilidad de que esa persona la distribuya a quien ellos no quieren. Pues todo eso hay que ir inculcándoselo y crear la confianza para que, si por favor tienen un problema ahí con alguien, o que vaya a ti, que no llegue hasta el extremo. Si contacta con alguien indeseado, que lo ha pasado, que les roban contraseñas, que se meten en sus cuentas y que empiezan a coger información confidencial, fotos, con el sexting, hay un montón de problemas, y empieza a hacerle chantaje. Pues que tenga la suficiente confianza contigo, padre, madre, para decir, papá, mamá, mira, he hecho mal esto, pero tengo ahora este problema gordo y necesito que me ayude. Que tengan la confianza. A los chicos lo que les diría, lo que les acabo de decir a ustedes, no contacten con nadie que no conozcan, chicos, no sean tontos, que en el mundo hay gente muy mala, y que piensen antes de publicar lo que van a publicar. Y ahora vamos a ir al área espiritual. Llega el momento en que ellos tienen el pensamiento concreto que tienen en la infancia, cambia en la adolescencia, se llama la adquisición del pensamiento formal o abstracto. Ellos empiezan a plantearse ya principios, reflexiones, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Ese pensamiento formal es el que les posibilita enfrentarse a otro tipo de cuestionamientos de la vida. Y entre ellos está el área trascendente. De dónde vengo, a dónde voy, qué quiero creer, qué creo. Y lo que les estaba comentando, los jóvenes asumen y los adolescentes asumen una verdad si lo que estamos viviendo ellos ven que es verdad. Ellos ya, lo de tragar por tragar, aquí se acabó. Y ahí tenemos una gran responsabilidad como padres, muy grande, muy grande. Y la pregunta que yo me hago, y la que les hacía, ¿no? Y la quiero un poco que nos ayudemos, a ver si entre todos podemos buscar soluciones, porque aquí lo que se trata no es de buscar culpables, sino de buscar soluciones, eso es lo importante. ¿Por qué se están yendo nuestros adolescentes y nuestras jóvenes de la iglesia? Esta es la pregunta que a mí me trae de cabeza. Y vamos a enfocarlo desde tres vertientes, sin culpabilizar a nadie, pero sí buscando el pedacito de responsabilidad que tenemos todos, el del propio joven o la joven, el de nosotros como padres y el de la propia iglesia. ¿Qué pasa con los jóvenes? Creo que aquí no se entra. Sí, estar no es igual a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros hijos estén en la iglesia no significa que sean cristianos. No significa que hayan tenido una experiencia de conversión. No significa que tengan una relación con Dios. Y esto tenemos que asumirlo, y esto tenemos que ser muy realistas, señores. Que tu hijo esté todo el día en el culto de jóvenes, que tu hijo vaya contigo, tu hija, todos los domingos a la iglesia, no significa que tu hijo sea cristiano. Y a veces, lo que logramos los padres, relajándonos en ese sentido y pensando en que porque está ahí en el banco, porque está tocando en el grupo de alabanza, es que me da igual las actividades que hagan. Sí, está fantástico que hagan actividades, me encanta que hagan actividades, pero eso, padre, que no nos deje de encender la alarma ante realmente en qué punto está mi hijo en cuanto a su relación con Dios.
Porque si nosotros estamos asumiendo que porque esté ahí en el banco, nuestro hijo o nuestra hija es un cristiano, lo que estamos convirtiéndolos en religiosos. Nos estamos conformando con que esté ahí, ellos están asumiendo unas formas que son las que nosotros les exigimos, están en la iglesia, si levantan los brazos, pues levantan los brazos, y no lo levantan, no lo levantan, si cantan himno, cantan himno, sino lo que sea las formas de tu iglesia. Y él cree que haciendo eso es cristiano, y les estamos transmitiendo una información muy errónea. Eso, los que no se rebelan y dicen no voy a la iglesia. Entonces hay que tener cuidado porque a veces lo que estamos haciendo de nuestros hijos son gente religiosa, les estamos enseñando a ser religiosos. Y lo que tienen que saber de entrada es, hijo, hija, estoy contentísimo de verte conmigo en la iglesia, estoy contentísimo, si es que vamos, de verte tocar en el grupo de alabanza, estoy contentísimo de que lleves la actividad con los niños en tal campamento, me encanta verte involucrado, pero que sepas que lo importante es la relación que tienes con Dios, y si la tienes. Que les quede claro a ellos, porque si no, lo que les va a crear es más confusión que otra cosa. Y por supuesto, el ser religiosos, ¿qué pasa? Que lo que decía antes, que lo único que les importa es saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Si hago esto está bien, sí, pero si hago, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia o con mi novio? Y puedo fumar y está bien llevar no sé qué, o llevar un pendiente, son formas, esas son formas, eso no importa realmente. Por favor, eso es lo importante. Yo creo que no. Claro, yo no nací en una familia cristiana, yo me convertí a los 19 años. Entonces yo no puedo obligar a mi hijo a ir a la iglesia, para mí eso no tiene sentido. ¿Para qué lo quiero en el banco sabiendo que él no quiere, no está ahí, no tiene una relación con Dios? Entonces, bueno, eso vamos a hablar un poquito más tarde, que me estoy yendo un poquito. En último término, son ellos los que deben decidir. O sea, nosotros podemos decirles, pero en último término, quienes tienen que decidir si quieren dar el paso, si quieren conocer a Dios, si quieren, son ellos. Entonces esa responsabilidad no la podemos traspasar a nadie más, ni a nosotros como padres, ni a la iglesia, que tenemos una parte que la vamos a ver. Pero en último término son ellos los que van a decidir qué hacer con su vida espiritualmente. Los padres y madres, aquí ¿qué pasa? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio es coherente lo que ellos ven en casa. Es coherente, nosotros en casa nos ven como un matrimonio unido, que nos amamos, que nos respetamos, que Dios es importante en nuestra vida, que Dios es el centro de nuestra vida, que la oración, que leer la Biblia, que estudiar, que compartir con otros, que para nosotros Jesús es lo principal. ¿Ellos ven eso en nuestra casa? Si lo ven, fantástico como padres, chapo. Que no somos perfectos, que no tenemos que ser padres perfectos porque es que es imposible, nadie es perfecto, pero sí tenemos que ser padres ejemplares, dar un ejemplo de vida. Y un ejemplo de vida atrayente, porque si lo que mi hijo ve, que yo vendo como que soy cristiana, es una persona malhumorada, aburrida, religiosa, que está todo el día con normas, encorsetando a la gente, pues va a decir, mira mamá, eso te lo trabajo a ti porque yo no quiero eso para mi vida. Y me parece muy bien. Si yo le ofrezco algo a mi hijo porque creo que es lo mejor que le puede pasar en la vida. Ay, gracias. Dios te bendiga, hermana. Entonces, la segunda, que nos importa más, que esté lo que sea. Si tú lo que quieres es que tu hijo esté en la iglesia y con eso te conformas porque te quedas tranquilo y porque crees que tampoco... Que a veces nos importa mucho el que dirán y lo que piensen los demás, Que ahí a veces nos estamos convirtiendo en un poquito... Yo estoy hablando la primera por mí, yo aquí no estoy echando broncas a nadie. Yo les dije que ya hablo desde experiencia propia y eso me da cierta autoridad, no sé, pero por lo menos eso, la experiencia es un grado. Entonces, ¿qué me importa más? Que vean que mi hijo está y que digan, no, pues mira, estos chicos han sabido meter a sus hijos por el camino. O me importa lo que yo sé que pasa en la vida de mi hijo, ¿dónde está? ¿Qué nos importa más? Y que no hay fórmula matemática, y si la hubiera, ¿verdad? Si la hubiera, si nos dijera, haciendo esto así y así y así, comportándote tú como padre y como madre de esta manera, y diciéndoles esto, tu hijo se va a convertir seguro. Ay, qué maravilla, pero no hay fórmulas matemáticas, no las hay. No las hay para casi nada en la vida y para casi nada que tenga que ver con el ser humano.
Somos demasiado complicados y especiales como para que haya fórmulas. De hecho, cada uno de nosotros somos diferentes, o sea que... Y en último término, no depende de nosotros la conversión de nuestros hijos, depende de nuestros hijos. Que el Espíritu Santo haga una obra en ellos. Y ahora la otra parte es la iglesia. A ver, tenemos que hacer estructuras de credibilidad. Esto es una frase de Marco Zapata, se la oí en una conferencia que dio y me encantó. Y a veces nos hemos convertido en una especie de dinosaurios, en fosilizados, que guardamos una cierta forma, que no nos salimos de un tiesto y creemos que eso es ser cristiano. ¿Qué estamos transmitiendo en nuestras iglesias? ¿Estamos transmitiendo la vida de Dios? Nuestros cultos están llenos de la presencia de Dios, del poder de Dios, de vidas transformadas. ¿Están viendo eso nuestros hijos en las iglesias? Gente transformada, gente que ama a Dios por encima de todo, gente que está llena de alegría, de ganas de vivir. ¿Qué están viendo? Porque yo a veces me lo pregunto. Mi hijo ha dejado de ir a la iglesia hace un tiempito y nosotros hemos decidido, pues eso, no obligarlo, porque hay gente que sí, que lo obliga y ellos creen que es la mejor manera y yo lo respeto. Cada uno aquí lo hacemos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Y los obligan y un poco las razones que me dan es, ay, pero es que igual oye algo que le hace, o oye una canción, y es verdad, Dios puede tocarle con alguna predicación o con alguna canción, también Dios puede tocarle fuera. A mí me tocó fuera, en la calle. Yo ahora estoy en la iglesia porque quiero, no porque nadie me obligó, ¿no? Pero yo con mi hijo será por eso, porque yo vengo de una experiencia diferente y para mí no tiene sentido verlo allí. Aparte, yo conociendo a mi hijo Gabriel, porque luego cada uno conocemos a nuestros hijos y su carácter, yo lo vacunaría. O sea, si yo lo obligo a estar ahí sentado en un banco, yo lo vacuno. Y yo no quiero eso, yo quiero que conozca a Dios. Ahora, lo bueno, por ejemplo, que él ha tenido, sigue manteniendo relación con amigos de la iglesia, porque ha hecho buenas amistades, vienen a casa, de hecho el otro día, hace un tiempito, fue a casa de uno de los amigos de la iglesia, Alejandro, que sigue yendo a la iglesia, y al día siguiente, era domingo, y veo que aparece Alejandro con mi hijo en la iglesia. Yo me puse, claro, contentísima, me alegré un montón, le abracé, todo, y eso, ¿no? Y me dice Alejandro, estuvo él y otro amigo, que tampoco está muy allá, dice, les estuve evangelizando toda la noche. Fantástico, de tú a tú, de su nivel, les llega mucho más. Pero claro, a mí la anécdota que les iba a contar, cuando ya terminó el culto, nos íbamos para casa y yo dije, la verdad, tengo que reconocer que el culto no fue de los mejores, sinceramente, ¿no? Y cuando le dije, Gabriel, ¿qué tal? ¿Que te gustó el culto? Dice, menos mal que fue cortito. Entonces, claro, yo digo, yo lo obligo y ¿qué saco con eso? Nada, no saco nada. Fíjate tú, lo único que, diciendo, fue un rollazo, pero bueno, gracias, menos mal, dentro de todo lo malo fue cortito, o sea que no me tuve que... Pero bueno, fue allí. Entonces yo, primero, tengo a mi hijo en las manos de Dios y confío que Dios está tratando con él porque desde chiquitito lo hemos puesto en sus manos. Y confío que el Espíritu Santo va a hacer la obra a su tiempo, en su momento, de la manera que yo menos me lo espere. Quizás va a tener que pasar un proceso, va a tener que caer, va a tener que darse de taponazos con el suelo, a mí me va a doler como madre, a mi marido como padre, vamos a llorar con él, pero él va a saber siempre que nos va a tener ahí y que lo que nosotros le hemos testificado con nuestra vida es que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que cambia vidas y Dios es un Dios que da sentido a las vidas. Que él puede tener su carrera, le encanta la biología, está como loco con su biología, estudiando feliz, pero yo siempre digo, al final lo que va a dar sentido a tu vida es que conozcas a Dios, porque el propósito que Dios tiene para ti, Gabriel, ni te lo imaginas. Con Marian es otra historia, está en otro punto. Estoy poniendo el caso de Gabriel porque es un poco el... Bueno, pues tenemos que hacer estructuras de credibilidad, estructuras de vida. Que ellos vean que somos gente que realmente vivimos lo que creemos y lo que predicamos. ¿Qué evangelio estamos predicando? El evangelio que Jesús predicaba. De levantar muertos, de acercarse al que lo necesitaba, de tener la palabra justa, de amor, de entrega. ¿O qué evangelio nos hemos convertido en religiosos? Porque eso, les digo, eso no llena a nadie, ni a nosotros mismos. La forma, nos tenemos que plantear, de verdad, esta generación es diferente. Y el evangelio, el fondo no tiene que cambiar, ahí estamos todos de acuerdo. El fondo es el fondo, el mensaje de salvación es el mensaje de salvación y es único. Pero la forma, a ver, en el Evangelio no te pone cómo tienes que hacer un culto, ni cómo tienes que llevar la alabanza, ¿a qué no?
Eso se ha ido adaptando por formas culturales, por formas de educación. Pues chicos, si tú ves que las formas no están llegando a la nueva generación, que vamos a cambiar las formas, ¿o no están de acuerdo? No, las formas no son lo importante es el fondo. Igual las formas están siendo de piedra de tropiezo para estos chicos, para estos adolescentes. Igual ellos lo ven todo solamente como un ritual. Pues vamos a plantearnos que no pasa nada por cambiar las formas, que las formas no son sagradas, perdonen. Vamos a ser gente que se sabe adaptar. Yo creo que Jesús dio un mensaje adecuado a su tiempo y a su momento. Y él, cuando compartía, cuando enseñaba, lo hacía con ejemplos de la vida diaria. Si pasaba por el camino, pues por el camino. Yo soy el camino, porque allí se transitaban los caminos para ir de peregrinación a Jerusalén, para ir de una aldea a otra. La vid, ¿por qué? Porque estaba aquí Israel lleno de vides y pues todo era ejemplo de su vida real y él no cogía, pues nosotros lo mismo. A ver, yo lo que digo, vamos a transmitir a nuestros jóvenes un evangelio que puedan conectar con su vida, con sus necesidades. Porque si no dicen, pero es que esto es un rollo que a mí no me vale de nada. ¿Para qué me sirve a mí todo esto en mi vida, en mi día a día, en mis problemas, en mis luchas? De nada. Dejar espacio para las dudas y las crisis, por favor. ¿Por qué estamos juzgándolo? Si somos nosotros los primeros que tenemos dudas. Yo, por lo menos, hablo por mí. Yo llego a momentos que tengo dudas. Y tengo que ser sincera ante Dios con mis dudas. Señor, estoy dudando. Ayuda a mi incredulidad. Dame la fe que necesito. No veo esto. Si yo, siendo madura, siendo una persona que me considero que he tenido una conversión, que tengo dudas, tengo crisis, ¿cómo no lo van a tener ellos en plena crisis de adolescencia? Pues vamos a crear espacios en nuestras iglesias donde puedan ser abiertos con sus dudas y decir, no creo en Dios, no creo en esto que me estás diciendo. Y nosotros, como realmente tenemos nuestra fe bien fundamentada, vamos a tener los argumentos para darle. Decirle, mira, pues yo creo por esto. Al último, la obra tiene que hacer el Espíritu Santo. Pero vamos a dejarles que no se sientan juzgados porque duden. Que no se sientan el bicho raro porque sean capaces de expresar lo que sienten y lo que piensan. Porque si no, lo único que vamos a conseguir es que se lo callen y no resolver sus dudas y no ayudarles en su crisis. Estamos para eso, padres y madres. Para ayudarles en las crisis, para afrontarlas y para decirles, yo también tengo dudas. Y hay cosas que incluso he tenido que decir, Señor, aquí lo dejo hasta que tú me lo aclares, hasta que tú me lo reveles, hasta que tú, porque ahora mismo no lo entiendo. Y es verdad, hay cosas que no entendemos y que tenemos que dejar porque sabemos que Dios en su sabiduría sí las sabe, pero nosotros no las podemos entender. Pues ellos lo mismo, que se sientan en libertad para hacerlo en nuestras iglesias, no solo en nuestra casa, también en nuestras iglesias. Pastoral juvenil, ¿quién nos está acompañando a nuestros jóvenes? Igual en sus iglesias tienen un buen liderazgo de juvenil. Yo hablo un poco por nuestro caso ahora, en nuestra iglesia no lo hay. No lo hay y estamos muy preocupados con ese tema porque ellos necesitan una persona que se ocupe de ellos, que les eche una llamadita. Nosotros hay puntos como padres en que no podemos llegar. Necesitamos, por lo que hablaba, porque ahora mismo ellos nos quieren bien lejos por un montón de cosas, porque lo necesitan para crear su propia identidad. Necesitamos una manita amiga, que les eche una llamadita. ¿Cómo estás? Venga, que me voy a tomar una Coca-Cola contigo. Que vámonos al cine, vámonos a dar una vuelta. Que los acompañe en este proceso. Que se sientan arropados, que se sientan... ¿Quién? Mi pregunta es, ¿quién está pastoreando a estos jóvenes? ¿Quién se está ocupando de ellos? De sus problemas, de sus luchas. Que tengan un amigo de tú a tú, una persona... un creyente maduro que pueda ir y decir, mira, tengo este problema con las chicas o con los chicos, o tengo este problema con... que a veces a los padres, a ellos les cuesta más venir a nosotros, pues que lo tengan. Entonces vamos a orar por ministerios juveniles fuertes, de verdad, que Dios levante hombres, mujeres, matrimonios, con esa carga por los jóvenes, por esa carga por encender España con nuestros jóvenes. De verdad que se nos está yendo. Yo es que estoy como cargada con el tema porque... la parte que me corresponde, ahí estoy y asumo mi responsabilidad como madre. También la quiero asumir como parte de una iglesia, pero también quiero clamar a Dios porque levante a esas personas de verdad, porque las necesitamos. Las necesitamos. Es una generación entera que se nos está yendo. Es una brecha generacional tremenda. Y yo creo que tenemos que hacer una seria autocrítica todos. Como madres, los propios jóvenes también, pero ahí...
Y como iglesia, tenemos que hacerlas, tenemos que sentarnos y decir, oye, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Es esto lo que queremos darle a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros hijos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Señor, ayúdanos a cambiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Y ser autocríticos primero con nosotros. Nuestro testimonio de vida y luego a nuestras iglesias. Que Dios pueda obrar en ellos, pero que no sea... Dios va a hacer su parte, eso está claro, pero la nuestra la tendremos que hacer nosotros. Pues que nuestra parte no quede por hacer. Que levante gente que sepa conectar con ellos, que sepa hablar en su lenguaje, que sepa transmitir el Evangelio de manera que ellos entiendan, que ellos puedan aplicarlo a su vida, que sea algo significativo para sus vidas.